Vamos a comenzar con la osteología de la columna vertebral. La columna vertebral consiste en una serie de huesos impares, irregulares, denominados vértebras, que se extienden desde la calavera hasta el final del rabo. Las vértebras se denominan según la región en la que se encuentran. Tenemos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y caudales o también denominadas coxigias. La fórmula vertebral sirve para representar la cantidad de vértebras de cada región. Es característica de cada especie y en el equino podemos expresarla de la siguiente manera: 7 vértebras cervicales, 18 vértebras torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y caudales o coxigias de 18 a 23. Las vértebras de cada región poseen características que permiten diferenciarlas, por lo que deberás prestar atención a estas particularidades. ¿Cuál es la morfología de una vértebra tipo? Primeramente, ¿qué es una vértebra tipo? La vértebra tipo es aquella que se utiliza para estudiar la conformación anatómica que es común a la mayoría de las vértebras. Una vértebra va a estar constituida por un cuerpo, un arco y apófisis, o también denominadas procesos. El cuerpo es una masa cilíndrica con una extremidad craneal y otra caudal, que se articula con las vértebras adyacentes por medio de discos intervertebrales. El extremo craneal del cuerpo es convexo y se denomina cabeza de la vértebra, y el caudal es cóncavo, constituyendo la fosa de la vértebra. La superficie dorsal es plana y forma el piso del canal vertebral. La superficie ventral es redondeada y se halla en relación con los músculos. El arco, que es esta porción, se encuentra aplicado contra la cara dorsal del cuerpo. Es un puente óseo que define un orificio. Se forma de 2 mitades laterales. Cada mitad consta de un pedículo, o también denominado pilar, que es el que forma la parte lateral del arco, y presenta dorsalmente las láminas. Las láminas son placas que se disponen dorsalmente uniéndose entre sí en la parte media de la base de esta apófisis, que se denomina apófisis espinosa. Los pedículos presentan tanto en craneal como en caudal escotaduras que van a conformar los forámenes intervertebrales para el paso de nervios espinales y vasos. Dijimos entonces que el cuerpo y el arco conforman un anillo óseo. Estos anillos, junto con los ligamentos que los unen, constituyen el canal vertebral, que contiene la médula espinal, sus membranas, es decir, las meninges, y los vasos. En lo referente a las apófisis o procesos, vamos a ver que presenta una apófisis espinosa, apófisis articulares y apófisis transversas. La apófisis espinosa es única y se proyecta dorsalmente desde la parte media del arco. Varía en cuanto a forma, tamaño y dirección en las distintas vértebras y proporciona inserción a músculos y ligamentos. Las apófisis articulares son 2 craneales y 2 caudales. Emergen de los bordes del arco, desde la lámina, y sirven para articularse con las vértebras adyacentes. Las apófisis transversas son 2 y se proyectan lateralmente a partir de la unión del pedículo y el cuerpo. Sirven para la inserción muscular y en el caso de las torácicas, como es este,
van a articularse con las costillas. Su desarrollo va a variar en las distintas regiones. Acá vemos vértebras de canino, donde podemos observar el cuerpo, el arco y las apófisis. La apófisis espinosa, apófisis transversas, apófisis articulares, craneales y caudales, y también otras apófisis como son la apófisis mamilar, que está relacionada con la apófisis articular craneal y presenta forma redondeada o forma de mama, la apófisis accesoria, que es una apófisis que se proyecta caudalmente, y otra particularidad es la presencia que ya mencionamos a nivel de los pedículos de las escotaduras craneales y caudales que van a delimitar ese foramen intervertebral por el que van a emerger los nervios espinales. Con respecto a la columna vertebral, repasamos la fórmula vertebral del equino con 7 vértebras cervicales, 18 vértebras torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y un número variable de caudales o coxillas. Si observamos la línea mediodorsal, vemos la serie de apófisis espinosas. Estas son bajas a nivel de la región cervical, luego ascienden en la región torácica. La vértebra 5 generalmente de las torácicas es la que presenta la apófisis espinosa más larga. Luego comienzan a descender para presentar una misma altura las últimas torácicas y las lumbares, y luego a nivel del sacro comenzar a descender. La columna vertebral vista lateralmente presenta también una serie de curvas. Se habla de una curva nucal, que estaría a este nivel, cuya concavidad es ventral, una curvatura cervical, cuya convexidad es ventral, y luego una curvatura lumbar, cuya concavidad es ventral, y esta última es mucho más manifiesta en el caso de los carnívoros. Vamos a ver ahora las vértebras cervicales. Son 7, la primera se denomina atlas, la segunda es el axis y luego tenemos la cervical 3, 4, 5, 6 y 7. El atlas es la primera vértebra cervical y su nombre proviene del griego, del titán Atlas, quien según la mitología cargaba sobre sus hombros a la tierra. En el hombre esta vértebra es la que soporta todo el peso de la cabeza. Esta es una vista dorsal del atlas, una vista ventral y una vista craneal. Si recuerdan, la descripción de una vértebra tipo estaba formada por un cuerpo, un arco y apófisis. Si observamos el atlas, podemos definirlo como una vértebra atípica en cuanto a forma y a estructura. No posee cuerpo, ni posee apófisis espinosa. Presenta la forma de un anillo, del que surgen lateralmente 2 láminas curvas denominadas alas. Se describe entonces un arco dorsal, un arco ventral y 2 masas laterales. Esas masas laterales cranealmente presentan 2 cavidades articulares profundas y ovales para recibir los cóndilos del occipital. Están separadas dorsalmente por una ancha hendidura y ventralmente por una hendidura más estrecha. Las superficies articulares caudales tienen forma de silla de montar. El arco dorsal posee un tubérculo dorsal. El arco ventral es más grueso y presenta un tubérculo ventral que en él se inserta el tendón del músculo largo del cuello. Las alas son apófisis transversas modificadas.
En las alas se observan diversos forámenes. En esta vista dorsal podemos observar el foramen vertebral lateral, hacia lateral el foramen alar y caudalmente el foramen transverso. El axis es la segunda vértebra cervical, se denomina axis, que significa eje, o epistropheus por la presencia de un saliente sobre el cual rota la primera vértebra cervical. Presenta un cuerpo alargado y la extremidad del cuerpo presenta la apófisis odontoidea que articula con la parte ventral del atlas. Y a ambos lados de esa apófisis odontoidea nos vamos a observar las apófisis articulares craneales que presentan forma de silla de montar. Caudalmente hay una cavidad cotiloidea y ventralmente ese cuerpo presenta una cresta. El arco en los animales jóvenes presenta una escotadura a cada lado de su borde craneal que se convierte en foramen vertebral por un ligamento. Este ligamento con posterioridad sufre un proceso de osificación. Las apófisis transversas del axis son elongadas, son pequeñas y se encuentran dirigidas caudalmente. La apófisis espinosa es fuerte, su borde rugoso y se continúa mediante dos aristas con las apófisis articulares caudales. En esta imagen podemos comparar el axis del equino con el axis bovino, que es más cuadrangular, más corto y presenta su apófisis odontoides más roma. Las vértebras cervicales de la tercera a la séptima son cuadrangulares y más largas que las de las demás regiones. Decrecen en longitud hacia caudal. La extremidad craneal del cuerpo presenta una cabeza convexa y la caudal una cavidad cotiloidea circular. Las apófisis transversas están muy desarrolladas y presentan dos proyecciones, una de situación dorsocaudal y otra ventrocraneal. En la base de esa apófisis transversa se observa el foramen transverso. La sexta vértebra cervical presenta una proyección a nivel de las apófisis transversas que se denomina lámina. Esta es la séptima vértebra cervical, que como particularidad presenta una apófisis transversa que es única, no dividida en dos proyecciones, y carece de foramen transverso. El cuerpo en la parte caudal presenta fobias costales para articularse con el primer par de costillas. Esta es una vista dorsal de las vértebras cervicales de un rumiante, donde podemos observar el atlas, el axis y las demás vértebras cervicales y vemos cómo decrecen en longitud hacia la séptima. Las vértebras cervicales del canino en una vista lateral. Nótese la particularidad que tiene el axis con su apófisis espinosa. En una vista dorsal, las vértebras cervicales del canino. En el atlas vamos a notar que en lugar de un foramen alar, en el caso de esta especie tenemos una incisura alar. Pasamos a las vértebras torácicas. En el caso del equino, las vértebras torácicas son 18. Como características regionales, presentan las superficies para articularse con las costillas y destacan por la longitud y forma de sus apófisis espinosas. Los cuerpos son cortos, con los extremos ensanchados. En la parte dorsal y a cada lado
vamos a encontrar las facetas costales craneal y caudal, que con las vértebras adyacentes y los fibrocartílagos forman los alojamientos para las cabezas de las costillas. Las apófisis articulares son pequeñas, en estas se ven mejor. Las apófisis articulares son pequeñas. Las craneales van a ser dos carillas ovales situadas en la parte craneal del arco y orientadas dorsalmente. Y las caudales emergen de la base de la apófisis espinosa y sus carillas miran en dirección ventral. Las apófisis transversas son cortas, gruesas y con una extremidad tuberosa. Presentan fobias, que son estas carillas, para articularse con el tubérculo de la costilla. Las apófisis espinosas son largas y estrechas. El borde craneal generalmente es delgado y el caudal es más grueso. Esta es una vértebra torácica de canino. Podemos observar el cuerpo, podemos observar las facetas para la cabeza de la costilla, la apófisis espinosa, la apófisis transversa con su carilla articular para el tubérculo y las apófisis articulares, craneales que están dirigidas dorsalmente y las caudales dirigidas ventralmente. En este caso vemos las vértebras torácicas de un rumiante, como para poder comparar, y pasamos a las vértebras lumbares. En este caso vemos una imagen de vértebras lumbares y también del sacro. Las vértebras lumbares se caracterizan porque presentan apófisis transversas muy desarrolladas. En el equino las últimas tres generalmente tienen una inclinación craneal. Los cuerpos de estas vértebras son semielípticos y presentan crestas ventrales. Las apófisis transversas, que van a formar el techo de la cavidad abdominal, son láminas alargadas y aplanadas dorsoventralmente. Y las apófisis espinosas se van a asemejar a las de las dos últimas vértebras torácicas. Vemos ahora otra vista de una vértebra lumbar, el cuerpo, el arco, las apófisis articulares, que son pequeñas, la apófisis espinosa, y lo que más resalta son esas apófisis transversas, que son láminas alargadas y aplanadas. En el caso del canino, vamos a notar que las apófisis transversas están dirigidas cranealmente. El sacro está formado por la fusión de 5 vértebras en el equino. Es triangular y se halla interpuesto a modo de cuña entre los huesos ilíacos con los que se va a articular. Presenta 2 caras, una dorsal y una ventral. Presenta 2 bordes, una base y un vértice. La superficie dorsal va a presentar las 5 espinas sacras provistas de vértices tuberosos, y a cada lado existe un canal donde se encuentran los 4 forámenes sacros dorsales. La fusión de las apófisis transversas va a conformar la cresta sacral lateral. Esta es otra vista de la cresta sacral lateral. Con respecto a la cara pélvica es cóncava longitudinalmente y está marcada por 4 líneas que indican la separación de los cuerpos vertebrales.
En los extremos de esas líneas vamos a encontrar forámenes, que son los forámenes sacrales pélvicos. Los bordes laterales son gruesos y rugosos. La base se dirige cranealmente y presenta en el centro el cuerpo del primer segmento sacro. El margen ventral se proyecta para formar el promontorio. Las partes laterales de la base se denominan alas. Cada una posee una superficie para articularse con las apófisis transversas de la última vértebra lumbar. Este es el vértice. Esta es una vista dorsal del sacro, donde podemos ver la superficie articular para la última vértebra lumbar y luego hay otra superficie que se llama superficie auricular, que es la superficie que se va a articular con el ilion y que es rugosa e irregular. El canal que recorre el sacro se denomina canal sacro. Finalmente llegamos a las vértebras caudales o coxigias, donde observamos que la primera presenta una conformación con un cuerpo, un arco formado por dos láminas y apófisis. Y a medida que vamos avanzando, vemos que van perdiendo partes de sus constituyentes hasta quedar reducidos a simples cilindros. La última presenta forma puntiaguda. Y lo último que les quiero mostrar son las fórmulas vertebrales, donde podemos comparar esas fórmulas vertebrales entre las especies en estudio. En los mamíferos domésticos siempre vamos a tener 7 vértebras cervicales. Las vértebras torácicas en el caso del equino dijimos que son 18, en bovino y canino van a ser 13 y el porcino generalmente 14 o 15. Las vértebras lumbares en el caso del equino son 6, lo mismo que en el bovino, y en el porcino pueden ser 6 o 7, en el canino son 7 vértebras lumbares. Las vértebras sacras son 5 en el equino, en el bovino y en el porcino, y el canino presenta solamente 3 vértebras sacras. Y las caudales o coxigias son variables, tomándose como media el número de 20. Esta es la bibliografía recomendada que pueden consultar, está disponible en el entorno.